Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, ante todo agradecer la presencia del Premier y del Ministro de Justicia para venir a darnos los alcances de esta iniciativa y por compartir la motivación en la que se han inspirado para poder hacer una propuesta como esta. En este caso y en esta oportunidad especial, Premier a través de la Presidencia, Ministro a través de la Presidencia, discrepo completamente. Y no solamente discrepo, sino que tengo que advertir una preocupación total, porque más o menos creo haber entendido que el Premier ha señalado que hemos llegado a una situación cuya única solución tiene todo el sentido. Entonces ahí empezamos mal, porque si es una única solución y que tiene todo el sentido, estamos en una situación súper complicada, porque estamos en el Parlamento, y acá venimos a discutir, y acá venimos a intercambiar ideas. Y yo, con todo el respeto del mundo, Premier, Ministro, a través de la Presidencia, considero que esta no es la alternativa. He escuchado las razones. La primera razón que recuerdo y que he tomado nota es: señores, tenemos que adelantar las elecciones por la inestabilidad, porque la historia lo demuestra. En algún momento me he perdido, pero yo creía que nosotros leíamos la historia para no volver a cometer errores, para aprender, no para incurrir en las mismas faltas. Una segunda razón que he escuchado es: no tenemos mayoría. Bueno, seamos sinceros, hemos dicho vamos a hablar sinceramente. Mucho que digamos no han hecho como para tener esa mayoría. Tampoco para mantener la bancada que tenían. Y en la humilde opinión, y por lo que hemos escuchado a varios ex miembros de esta bancada, porque poca consideración tenían hacia sus voceros y sus representantes en el Parlamento. Lo que es curioso es que nos digan no tenemos mayoría. ¿Eso es responsabilidad del Parlamento? ¿Es responsabilidad de la población? Si vamos a ir bajo esta lógica, yo creo que le estamos abriendo la puerta a que cualquier gobierno que no le guste el Parlamento empiece a fragmentar su bancada y decir no, ya no tenemos mayoría. Y entonces nos queda la oportunidad para poder cerrar las puertas. O peor aún, si nosotros admitimos esta posibilidad, esperemos los resultados de las siguientes elecciones. Y cuando salgan los resultados de las siguientes elecciones, y quienes gobiernen no tengan mayoría, nulas las elecciones. No, es que esa no es la lógica. No es la lógica. Definitivamente decir que no tenemos mayoría en el Congreso no puede ser una justificación para poder sostener esta alternativa. Una tercera razón que nos habla el Ejecutivo, Presidenta, es la polarización. Entiendo, e incluso por las críticas del día de hoy, dice reflejadas en un excesivo uso de la función de fiscalización. Y acá vamos a tener que hacer un trabajo de gabinete, porque mi equipo ha llegado a números totalmente distintos a los que ustedes han traído, y me llama la atención. Veamos. Según lo que nosotros hemos podido observar, en el 2011 al 2016 se presentaron 41 solicitudes de interpelación. 41. En el 2011-2016, 42. En el periodo 2016-2019, 13. Claro, me van a decir, es que esos eran 5 años y ya pasaron 3. Y bonito, saquen la proporción. Estamos muy por debajo de la media. No, pero esas son pues las presentadas y las aprobadas. Bueno, miremos simplemente el 2011-2016. ¿Cuántas interpelaciones se aprobaron? 20. ¿Cuántas se han aprobado en este Congreso? 10. Es decir, 2011-2016 no eran obstruccionistas, 2016-2019 sí lo somos. Vayamos a las censuras. Y en las censuras encontramos que, por ejemplo, 2006 a 2011 se presentaron 11 solicitudes de censura. 11. 2011-2016 presentadas 12.
Aprobadas 2, una renuncia. 2016-2019, presentadas, una. Aprobada, una. Entonces, a mí no me cuadran los números. Yo he encantado de la vida de acá sentarnos y empezar a revisar. Pero hay algo que estamos leyendo de una manera inadecuada. Nos vemos como enemigos, otra razón, nos vemos como enemigos. Yo creo que la memoria es frágil. Con toda la franqueza del mundo, Premier, ministro a través de la presidencia, yo no los veo como enemigos. De hecho, y creo que ustedes, y agradezco, han sabido reconocer que muchos de acá, que no necesariamente estábamos en una posición de representación del Ejecutivo, coincidíamos en una serie de temas que ustedes habían propuesto. Y la hemos luchado hasta el final. Y se han logrado buenos avances. Yo diría que de todas las propuestas que trajeron, un 80 o un 90% se avanzó. Pero tenemos esta tendencia a ver el vaso vacío cuando deberíamos verlo lleno. O por lo menos, camino a ser llenado. Creo que la memoria nos es frágil y que de hecho hay que escuchar a otras personas. Hace un par de días, creo, salió el primer ministro de Economía del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Valiente, ¿eh? Valiente el ministro. Porque no obstante no haberla pasado bien, definitivamente, salió y reconoció que obstruccionismo no hubo en este Parlamento. Le aseguro que hay otros ministros de Economía que opinan exactamente lo mismo. Alguna conversación hemos tenido y es exactamente lo mismo que piensan. Pero lo que me ha dejado a mí más tranquilo, Premier, ministro, a través de la presidencia, es que hoy día, con gran satisfacción, veo que esto no es una idea generalizada en su gabinete. Hemos tenido al ministro de Economía en la mañana. Y el ministro de Economía hablaba y reconocía las cosas de una manera impresionante. Hablaba de lo importante que habían sido la delegación de facultades, el trabajo concertado que habíamos podido hacer. Hablaba de los proyectos que habíamos podido sacar adelante. Más bonito aún, vino con una propuesta muy técnica, solvente, pero que no solamente nos proponía una agenda hacia el 2020, que hubiera sido una falta de respeto, ¿no? Sino que nos ha traído una verdadera agenda hasta el 2021. Creo que si le preguntaran al ministro, quizás también tenga una apreciación similar a lo que ha sucedido con anteriores ministros de Economía. Situaciones difíciles hemos pasado, ¿eh? Y de hecho, en los momentos más difíciles, incluso nos hemos podido poner de acuerdo. Pero a veces la memoria nos falla. Entonces empezamos a revisar y decir, oye, a ver, veamos qué tan obstruccionista hemos sido, si es que lo hemos sido. Y entonces empezamos a recordar, como bien lo hizo el presidente del Congreso ya hace más de un mes, en que en 3 oportunidades nos solicitaron delegación de facultades, y en las 3 se les concedió. Que al amparo de esas delegaciones de facultades han emitido no 10, 20, 30 decretos legislativos, 213 decretos legislativos. ¿Cuántos han sido observados en su totalidad? 3. De 213, 3. ¿Obstruccionismo? Entonces dijimos, quizás no, bueno, ya, no nos centremos única y exclusivamente en esto. Vamos a ver, el Poder Ejecutivo, ¿cuántos proyectos de ley ha presentado? No son pocos, ¿eh? 338. Y seguramente todos no los hemos debatido o no los hemos, o los hemos archivado. Sorpresa tremenda, pero más de la mitad de los proyectos han sido aprobados por el Congreso. Dije, ya, bueno, entonces lo que debe suceder es que estamos mandando muchos al archivo. Y empecé a revisar. Y el ratio es el siguiente. Del 2006 al 2011, el porcentaje de proyectos de ley archivados presentados por el Ejecutivo era de 11%. 11% de proyectos enviados por el Ejecutivo se iban a archivo. Del 2011 al 2016, 4.4%. Ratio, ¿eh? Del 2016 al 2021, dije, acá se debe disparar, pues, ¿no? Ya debemos tener, pues, 30%, 40%, 2.9%. 2.9% de los proyectos de ley del Ejecutivo que nos envían terminan en el archivo. ¿Obstruccionismo? Creo que nos estamos equivocando.
Entonces luego seguí avanzando y encontré que, carambas, oye, qué pena que haya quedado en el olvido cuando muchísimos de los miembros acá de esta comisión, junto con el premier Zavala, nos sentábamos para poder dar esta ley de reconstrucción en 24 horas. Qué diferencia a lo que sucedió en Chile. Que pasaron meses para que pudieran aprobarlo. O cuando el Congreso aprobó un presupuesto en el plan de reconstrucción con cambios para el año 2019. O cuando, por ejemplo, el Congreso aprueba la ley que suspende el CNM y luego aprueba la modificación de la Constitución para crear la Junta Nacional de Justicia. Dije, no, bueno, quizás no sea suficiente y seguimos avanzando. Y entonces encontramos las cosas recientes, ¿no? Y decimos, oye, ¿acaso no es este Congreso el que aprobó las reformas constitucionales? Entre las cuales, por ejemplo, está la no reelección de congresistas o la prohibición de financiamiento ilegal de campañas políticas. Seguí avanzando. Y dije, oye, ¿acaso no es este Congreso el que después de 14 años de intento ha permitido que se supervise las cooperativas de ahorro y crédito? Donde en otros gobiernos se falló siempre. Temas pequeños, ¿no? Detalles importantes. ¿No es este el Congreso en que en 30 oportunidades y en todas ellas ha concedido oportunamente la autorización para salir del país al presidente de la República? Bueno, quizás eso no sea tan importante. Quizás sí sea importante los 214 tratados internacionales que el Ejecutivo ha suscrito y que nosotros hemos revisado y hemos aceptado. O quizás que en materia presupuestal, aparte de la ley de presupuesto, hemos dado cerca de una decena de leyes en donde hemos permitido dar facilidades presupuestales para que el Ejecutivo cumpla con sus funciones. Y de hecho, en la mañana lo pensábamos, ¿no? Y decíamos, ¿cómo es? En otros países, Norteamérica, ¿no? Tienen problemas para definir su presupuesto. ¿Y ahí a alguien se le ocurre decir vamos a adelantar elecciones? Siempre nos hemos terminado poniendo de acuerdo. El problema es cuando las cosas no las queremos reconocer o no las queremos ver de una manera adecuada. Hace unas semanas todos estábamos orgullosos por los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos y vi con dolor una declaración del presidente de la República. Mezquindad. Lastimosamente eso es mezquindad. ¿Quién lo escuchaba? Era diciendo, pues, miren pues, ellos que estaban criticando, que decían que esto no se podía hacer, que se han opuesto. Y decía, no podía creer que estuviera escuchando al presidente utilizar esto para tratar que la población vaya en contra del Parlamento. Creo que se olvidó el presidente. La función del legislativo es fiscalizar y es advertir cuando las cosas no están bien. Nosotros válidamente también podríamos haber dicho, ¿y qué hubiera pasado si es que no levantábamos nuestra voz? ¿Y qué pasaba si es que nosotros no reclamábamos? O también podríamos recordar, si tuviéramos un poquito de humildad, desde el Ejecutivo que no lo hicieron solos. Que por lo menos hay, no 1, 2, 3, 5 normas presupuestales que lograron que los panamericanos y los parapanamericanos sean una realidad. Eso no fue solamente el Ejecutivo, eso fue todos los peruanos. El Congreso también dio su ingrediente, su colaboración. Entonces, en esta situación hice una última verificación y fue, oye, nos han dicho tanto obstruccionistas a nosotros que creo que mejor empecemos a verlo desde la otra perspectiva, solamente por curiosidad. ¿Ok? Estamos haciendo un ejercicio simplemente para verificar si es que está bien colocado el rótulo que nos habían puesto, o quizás ese rótulo se equivocaron y era hacia otro poder. Y entonces hice una pregunta a mi equipo y les dije, quiero saber cuántas observaciones de leyes hemos tenido. Y qué curioso. Del 2006 al 2011, en 5 años, 168. Del 2011 al 2016, en 5 años, 114. 2016, a la fecha, en 3 años, 132 observaciones. Y por eso salimos nosotros a decir, ¡obstruccionismo! El Ejecutivo no nos deja
¿Que nuestras leyes se hagan realidad? ¿Vamos a patear el tablero por eso? No. Continuamos debatiendo, continuamos discutiendo. ¿Por qué? Porque regresa al legislativo. Nos podemos haber equivocado. No, somos seres humanos y tratamos de corregir y sacar adelante el tema. Pero no me bastaba solamente con eso. He hecho otra verificación. Y pregunté a mi equipo y les dije, oigan, del periodo 2016 al 2018, ¿cuántas leyes establecieron que se tenían que reglamentar? Me dijeron 39, después de haber verificado, ¿no? Ya. Y luego le pregunté y les dije, y de esas 39 leyes que expresamente señalaban que se tenían que reglamentar, ¿cuántas han sido reglamentadas y han cumplido? Solo 19. Hay 20 leyes que están esperando la reglamentación del Ejecutivo. ¡Obstruccionismo! No me creo en la situación de poder decirlo. No obstante que, analizando los números desde esta posición, parecería que la historia es al revés. ¿Y por esto nosotros vamos a patear el tablero? No, no creemos que debamos patear el tablero. Debemos seguir fiscalizando, debemos seguir llamando la atención, debemos seguir discutiendo. Y ha habido una última afirmación como razón, y disculpe que me haya extendido, Presidenta, pero ha habido una última razón que he escuchado decir, y es que la situación de corrupción sistémica nos ha llevado hasta esto. A nosotros nos eligieron para gobernar y para ser legisladores durante 5 años. Si encontramos un problema, tenemos que resolverlo. No creo que la solución sea simplemente patear el tablero. La situación es difícil, por supuesto que lo es. Y miren quién lo dice. Una persona que es miembro de un partido que ha sido el único partido en la historia republicana que ha sido allanado. Un partido que sí sentimos que hay una persecución selectiva, política. No decimos que venga del Ejecutivo, no tenemos ninguna prueba de ello, pero de que hay una persecución, estamos convencidos. Estamos convencidos de que eso que nos dicen a nosotros, en realidad nos lo hacen a nosotros. Nosotros sentimos que hay una obstrucción de la justicia. Claro, colocar magistrados para que resuelvan de la manera que nosotros deseamos, vetar a algunos para que otros entren, filtrar investigaciones reservadas, sustentar hipótesis en base a colaboradores eficaces que no han sido contrastadas en lo absoluto. Citar a más de 2.000 personas para que hagan su declaración por aportes, dentro de las cuales, por cierto, hay personas que han aportado menos de 100 soles y también han sido citados y tienen 3 horas. Eso no les responsabilizo a ustedes. Estoy yendo a un punto con esto, ¿eh? Y evidentemente, tener a nuestra lideresa presa. O sea, ¿alguien puede hablar de una corrupción sistémica? Sí, nosotros. Porque nosotros lo vivimos. Y lo vivimos respecto a lo que está sucediendo en la justicia en nuestro país. Van más de 300 días que tenemos a Keiko Fujimori privada de su libertad. Y no les responsabilizo de eso a ustedes, Presidenta, sino única y exclusivamente de que este tipo de cosas no nos habilita a nosotros a patear el tablero. Parecería que ustedes nos dijeran, no, como las cosas no funcionan, nos vamos, pateamos. No lo hagan. Sigan luchando. Se los dice un partido que tiene su lideresa presa, y justamente, y nosotros seguimos luchando. No vamos a patear el tablero. Premier, termino con esto. Citó a politólogos que decían respecto a la democracia, ¿no? ¿Cómo muere la democracia? Hace tan solo algunos días en The Economist salió un artículo bien interesante que respondía a una pregunta muy parecida. ¿Cómo muere la democracia? ¿O cómo se corrompe la democracia? Y la respuesta de ese artículo fue con el populismo. Cuidado por dónde estamos yendo. Nosotros abrimos la puerta el día de hoy y creo
que el antecedente, el precedente que vamos a dejar va a ser terrible. No tienen la toalla. Gracias.